parece ser vital si se trata de recabar nuevos antecedentes del caso de Mateo Riquelme, el pequeño de solo 2 años que estuvo desaparecido por más de 10 días y que lamentablemente fue encontrado sin vida debido a una fractura craneana, la que, según informó el propio padrastro, se realizó al caer por una escalera. Al inicio eran varias las hipótesis que se manejaban en torno a su desaparición. La que más sonaba indicaba que lo habían raptado mientras estaba en el parque con su tía. Sin embargo, tras pericias de carabineros quedó totalmente descartada, ya que se comprobó que Mateo no había sido secuestrado. Posterior a la operación Rastrillo realizada por carabineros en el lugar, recreando sus últimos momentos, se cerró una de las aristas, lamentablemente terminando con un desenlace fatal. Dieron los resultados que nosotros esperábamos, que era efectivamente encontrar al menor desaparecido, Mateo, y finalmente en horas de la tarde del día de hoy dimos con el cuerpo del menor. Este trabajo se viene desarrollando desde ya hace tiempo, conjuntamente con la Fiscalía. Se orienta la diligencia y toda actividad, todo hecho que guarda relación fue debidamente registrado, analizado, estudiado, y eso permitió que los equipos especializados pudieran en definitiva llegar al lugar donde efectivamente se encontraba el cuerpo del pequeño Mateo. Debido a las constantes contradicciones de Cristian Riquelme, el padrastro del pequeño se transformó en el principal sospechoso, pero él no ha reconocido su participación en los hechos. Sin embargo, por pistas que él mismo proporcionó, se dio con el paradero de Mateo. Esto es un trabajo específico, en estudio, y que precisamente a partir de la reconstitución de escena se levantaron, se ratificaron, se rectificaron algunos antecedentes y hoy día podemos estar con la certeza de que es el pequeño Mateo. Al encontrar el cuerpo del menor, fue reconocido por su madre y actualmente se encuentra en el Servicio Médico Legal de Antofagasta con el fin de periciar su fractura y tratar de encontrar culpables. Según las primeras pericias, la muerte data del día que desapareció y se espera saber además si el golpe fue propiciado por alguien. Conforme a los primeros antecedentes que también ha dado a conocer precisamente el fiscal, en la medida que efectivamente aquí hay participación de terceros, nosotros vamos a hacer todas las acciones legales que correspondan para responsabilizar penalmente al o los autores de este cruento crimen que tiene conmocionado a todo el país. Carolina Riquelme, tía que supuestamente se encontraba junto al menor al momento de su desaparición, podría ser formalizada por obstrucción a la justicia. La población se encuentra consternada con el hecho. El alcalde de Calama decretó 3 días de duelo en la zona, suspendiendo toda actividad navideña con el fin de respetar la tragedia. Un caso que ha conmocionado no solo a la ciudad de Calama, sino que a todo un país, efectivamente. Ya está el comunicado del Servicio Médico Legal que da a entender la muerte de este pequeño de tan solo 2 años. Y también poco a poco ha salido nueva información, Felipe, que tiene relación a cómo llegan a encontrar el cuerpo, a qué tiene que ver el padrastro en esta historia. Y según lo que hemos podido reportear y entender, Cristian Riquelme Araya, que es el padrastro de Mateo, finalmente es quien relata que el niño supuestamente habría sufrido un accidente, se habría caído de la escalera del segundo piso al primero, una escalera concreto que no está en el mejor estado y que no tiene baranda, y es ahí donde se golpea la cabeza y muere. Y 2 personas. Sí, no era una casa solo para él, era él arrendaba una pieza, claro, para vivir con el pequeño Mateo. Donde han ido apareciendo, como dice acá, testimonios de cercanos al niño, donde ellos de alguna manera han entregado su versión de cómo lo veían, de qué manera tenía este vínculo con este padre adoptivo y que prácticamente durante todo el día pasaba absoluta y totalmente solo y desamparado, y que además ya cuando llegaron a esta casa tenía marcas de seguramente maltrato infantil por parte de su padre. Ahí, Felipe, me quisiera detener o padre un poco, adoptivo en rigor. Me quisiera detener un poco para que la gente también comprenda cómo vivía el pequeño Mateo. Hay testimonios que hablan de, por ejemplo, una mujer que trabajaba de reponedora en un supermercado
separado y que al vivir en esta casa, en una de las piezas, y cuando pasó por afuera la pieza de Mateo y esta persona, lo vio tirado en el suelo, en el colchón, con un televisor de 14 pulgadas en el piso, que le había prestado durmiendo, otro vecino, que otro vecino le había pieza. prestado, claro. Era una condición muy, pero muy precaria. Y no solo precaria materialmente, sino que tú te das cuenta a raíz de estos testimonios de que afectivamente Mateo no recibía el cariño que ameritaba un niño de su edad. Ahora, hay otro punto que llama la atención, Felipe, que según lo que se ha podido establecer, es que esta familia llega a mediados de noviembre a vivir en esta casa a Calama. Exactamente, llega a esta casa, como decían ustedes, a arrendar una pieza, ¿no es verdad? Y Cristian Riquelme, que es en este minuto el principal sospechoso, o al menos el que reconoce que lo sepultó, no que le habría dado muerte al pequeño Mateo, tenía varias causas con la justicia, sobre todo respecto a violencia. De hecho, él estaba justamente en Calama, a propósito de la protesta que hubo ayer y de la marcha de los vecinos de Calama, cumpliendo una pena por violencia justamente en contra de una de sus parejas. Por eso es que él está privado de libertad en este minuto, hay que recordarlo. Bueno, por lo tanto, su historial de violencia no se esgatilla con este caso, sino que ya había un historial. Previos. Habían antecedentes previos, el tipo tenía trabajos de manera absoluta y totalmente esporádica. Dentro de los testimonios de las personas que viven en esta casa, que arrendaba la pieza, Cristian con su niño, con Mateo, habían algunos folletos de conducción, seguramente porque el tipo estaba haciendo algunos cursos de conducción. Entonces, habían unas liquidaciones de sueldo, no duraba mucho en sus trabajos y por lo tanto había una situación bien complicada que yo me imagino que el fiscal a cargo de la investigación debe estar tomando en cuenta a la hora de establecer esto, que es como lo más nuevo, si se quiere, respecto a este caso. Habría una mujer involucrada en lo que pasó con Mateo. No se refiere específicamente a la tía, que sería formalizada, como decía la nota, por obstrucción a la justicia, porque ella claramente entregó testimonios absolutamente equivocados y que buscaban justamente desviar la investigación. Ella corroboró la historia del parque. Exactamente, del parque, que ahora nunca fue. Siguen apareciendo testimonios de personas que dicen que trabajan en ese parque, que les habría llamado la atención que ese niño hubiese estado ahí porque era rubio, en fin. Y la verdad que nunca lo vieron y con la fotografía la verdad que no les cuadra para nada. Y esta mujer... ¿Quién es esa mujer y qué participación y qué hace acá? El fiscal Marabolí, a cargo de la investigación, estaría tras los pasos, según se ha sabido, de esta mujer. No se sabe exactamente de qué se trata, pero que habría tenido participación directa en lo que finalmente ocurrió con Mateo, que hasta ahora, insisto, según el testimonio del papá de Mateo, fue un accidente. Ahora, que él solo lo sepultó porque se asustó. Lo que yo no entiendo de esta historia, y siguiendo la tesis que entregó Cristian Riquelme, padre adoptivo del pequeño Mateo, es que finalmente si fue un accidente, si se cae del segundo piso en esta escalera que no tenía baranda, era de concreto, en fin, y tiene este traumatismo en la cabeza, finalmente fallece, y él cuenta que estaba tomando alcohol con algunos amigos. ¿Por qué no han aparecido esos amigos como testigos clave a reafirmar la información o a relatar lo mismo que hace Cristian Riquelme? Es una buena pregunta, pero yo creo que toda investigación judicial siempre hay cabos sueltos que nosotros como opinión pública no sabemos, pero no me cabe la menor duda que el fiscal sí. Porque yo me imagino, y la pregunta es súper atingente, que si tú dices que estabas tomando con unos amigos y pasa que el niño finalmente o cualquier persona muere, yo me imagino que el fiscal va con los testigos para saber si es que efectivamente lo que él está diciendo es correcto o no. Toda vez que se encontró el cuerpo del pequeño Mateo en esta especie de vertedero, en el desierto. En una quebrada que se ocupa de basural. En una quebrada que se ocupa de basural, muy bien. Algo muy habitual en Chile. Muy habitual en nuestro país, claro. El cuerpo de Mateo fue llevado a Antofagasta al Servicio Médico Legal. Y acaba de salir la información respecto del Servicio Médico Legal para corroborar o confirmar qué cosa, Juli. Básicamente lo que dice el comunicado de prensa del Servicio Médico Legal que determina la causa de muerte del pequeño Mateo es que el resultado del trabajo pericial del SML arrojó que un traumatismo cráneoencefálico fue lo que le causó la muerte al menor. Pero ahí hay que ver cómo el menor finalmente se produce esta herida. Si fue un accidente en la escalera, como el padre supuestamente dice, o hay un golpe, o es con algún objeto contundente, hay varias aristas en la investigación. Eso es lo que finalmente dice el Servicio Médico Legal y lo establece como la causa de muerte. Exactamente, yo me imagino que quienes están a cargo de la investigación van a establecer si es que eso efectivamente se produjo por un golpe, por una caída, por un accidente o lisa y llanamente por los golpes que le habría propinado Riquelme, alguno de los testigos
la mujer que se está tras sus pasos. ¿Qué habrá hecho esta mujer? ¿Habrá sido parte de la llevada de Mateo a este lugar? ¿Habrá sido testigo del golpe? ¿Habrá sido testigo de la caída? ¿Habrá estado la supuesta caída del supuesto golpe? Habrá estado con Cristian Riquelme, que hay que decir que ya está en Antofagasta, fue trasladado a Antofagasta a propósito de esta marcha y esta protesta que hubo ayer en la ciudad de Calama, y entiendo que el cuerpo de Mateo va a ser trasladado en las próximas horas a Calama para que la comunidad y por supuesto sus cercanos le den su último adiós. Ahora, este chiquitito tuvo una vida bastante complicada, sus 2 años y medio. Hay una amiga de la mamá de Mateo que va a buscar a Mateo y se hace cargo de Mateo durante una semana cuando la mamá cae presa. Ya. Entonces ella se hace cargo de Mateo, tengo entendido, en Tocopilla, y posteriormente le dice, no, anda a dejarlo con mi pareja, con Cristian Riquelme, que era el padre adoptivo, y es ahí donde se desencadena esta tragedia finalmente. Ahora, hay algo, perdona la interrupción, pero hay algo, creo yo, que también entra en contradicción, y me imagino que la Fiscalía lo toma como antecedente, que los testimonios de estas personas cercanas al niño, como decía la Julia, y donde hoy día, de hecho, aparece en las últimas noticias, varias personas que viven en esta casa, ¿no es verdad? Sí. Y que tenían de alguna manera una cercanía con el niño y lo veían de vez en cuando. Algún pequeño vínculo. Claro, era un niño bastante tranquilo para su edad. Y ellos de alguna manera lo califican como temeroso, como asustadizo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ¿puede un niño tranquilo y asustadizo sufrir un accidente? No estaría cuadrando la personalidad del niño, insisto, relatada por personas que estuvieron con él los días antes de su muerte, con lo que el papá señala, el padrastro señala respecto a la razón por la cual este niño se cae. Y ahí yo me imagino, solo digo, que eso también me imagino que al momento de la investigación se tomará en cuenta y se establecerá si es que eso es efectivo o no. Yo tengo un punto ahí contigo que no estoy tan de acuerdo, porque recordemos que este pequeño llevaba solo días viviendo en esta casa de precisamente Calama, y si era una escalera en mal estado, sin baranda, un pequeñito de 2 años y medio, todavía es medio inestable, puede ser que efectivamente tratando de bajar haya perdido el equilibrio y se haya golpeado. No es que haya estado haciendo una locura en la escalera. Siempre un niño de esa edad puede sufrir un accidente, y los que somos papás lo sabemos, pero por eso yo puede haber estado arrancando. Ahora, incluso. ¿por qué era pero tan me llama la atención pero me llama la atención lo que dicen los cercanos, que la tranquilidad les llamaba la atención porque era un niño asustadizo. Seguramente muchos de ellos trataron de acercarse y tuvieron no está el detalle, digamos, pero les llamaba poderosamente la atención porque un niño de esa edad no es particularmente tranquilo. ¿Sabes, Felipe? Perdón, es que ¿sabéis que este es un fracaso de todos nosotros? Este es un fracaso de Chile, este es un fracaso de esta familia, este es un fracaso del Sename. Mira, es un niño que no tiene ningún tipo de protección. Es un niño que en sus 2 años y medio nunca tuvo ni cariño, ni protección, ni alguien que lo contuviera. Según los relatos que hoy día trae, por ejemplo, las últimas noticias, que son bien claros, está el testimonio de la mujer que lo vio tiradito en un colchón durmiendo y que cuando la ve le sonríe. Hay otro testimonio de una persona que lo veía paradito ahí en la puerta de la casa y el niño simplemente no hacía nada. Está el testimonio también de Karen Collado, que es la amiga de la mamá que yo les relataba, que se lo lleva una época a Tocopilla, y finalmente, al parecer, según lo que ella relata, Cristian, el padrastro de este niño, padre adoptivo, habría dicho que lo tenían mal en Tocopilla, lo tenían sucio, que le pegaban, que estaba moreteado, y por eso finalmente ella lo va a dejar a Calama, donde él. ¿Y él qué hace de diferente? Entonces, aquí voy. ¿Cuántos más Mateos hay en Chile? Muchos Muchísimo. más. ¿Cuántos niños hay en una pseudo situación de abandono? ¿Por qué? Porque viven con un padrastro o con una madrastra, o viven con sus propios padres, pero sus padres, al tener que salir a trabajar, o al tener que tener otras actividades, o al tener otro tipo de vida, simplemente no pueden cuidar a estos niños. Eso es un abandono oculto, ¿no? Acuérdate lo que vinieron el otro día, vinieron estos cabros a hablar de, ¿cómo se llama la organización? Vivienda, ¿no? Sí, Fundación Vivienda. Y dijeron algo que a mí me llamó mucho la atención, que es súper clave. Claro, uno ve muchas fachadas de CITES, de casas, de distintas construcciones, ¿no es verdad? Depende del sector donde uno esté. Pero lo que ocurre dentro de eso, uno no lo sabe, porque uno no tiene rayo X, no ve exactamente lo que está ocurriendo. Tanto así, esto ha generado tanto impacto, y que, como tú decías, esto no es nuevo, lamentablemente, respecto a la situación de abandono, que el propio alcalde de Calama logró finalmente algo que había pedido hace mucho rato, que hubieran más efectivos policiales, que hubiese un mayor control y una mayor fiscalización respecto a lo que está pasando con, primero, narcotráfico en esa zona, y hay que decirlo derechamente, y también con la situación de pseudo abandono, como dices tú, de muchos niños. Poco a poco aparecen nuevos antecedentes, pero los quiero invitar a escuchar las declaraciones del fiscal a cargo en el caso, el fiscal Maraboli.
dieron los resultados que nosotros esperábamos, que era efectivamente encontrar al menor desaparecido, Mateo, y finalmente en horas de la tarde del día de hoy dimos con el cuerpo del menor. ¿Tenía algunas heridas, Mateo? Tiene una herida básicamente ya establecida por parte del Lavocar, que es una fractura en el cráneo, que guarda relación también con la dinámica que nosotros dentro de la investigación se pudo establecer, digamos, que corresponde a esa dinámica. Fiscal, ¿tenía el cuerpo rastro de sufrido agresiones anteriores, marcas anteriores de violencia intrafamiliar? Eso hasta este minuto no se puede establecer hasta que se haga la pericia pertinente por parte del Servicio Médico Legal conjuntamente con Lavocar. Fiscal, ¿el papá reconoce efectivamente Mateo Riquelme el cuerpo que se encontró en el basural? No, él no reconoce que efectivamente es el autor de los hechos. Ahí tenemos las palabras del fiscal en la cual, claro, arroja algunas respuestas, pero también nos deja muchas interrogantes. O sea, ese golpe que el Servicio Médico Legal determina como la causal de la muerte de Mateo, no sabemos todavía cuál es el origen de ese golpe. Si fue la caída o si fue un golpe dado a propósito por una persona. Ya está, de hecho, como veíamos en el informe del Servicio Médico Legal, existe la tipificación del golpe. Ahora, ¿quién lo propinó y en qué circunstancias? Claro, personalmente también creo que pudo haber sido una caída por la escalera, pero ¿qué provocó que el niño corriera hacia la escalera o fuera hacia la escalera? ¿El niño arrancó de algo? ¿El niño tuvo susto? ¿El niño se quiso proteger y cayó? Hay muchas interrogantes. La Juli estaba ¿Se le cayó a alguien? ¿Se le cayó a alguien en este carrete en el que estaba el padre adoptivo? Lo ocuparon como un juego y personas que estaban en estado de ebriedad o no tengo idea cómo estaban, de alguna manera se les cayó de los brazos, no sé. Por eso son muchas las interrogantes. Ahora, ojo, nosotros estamos desglosando lo que señala el principal sospechoso. Sí. O sea, no tenemos ningún otro antecedente. Las dudas que nosotros tenemos son válidas, pero el antecedente único que existe es que él reconoce que en la plaza no estaba, que eso es una mentira. Que fue la primera versión que todos pensábamos. Eso no es así, por lo tanto, por eso a la tía podría ser procesada por falsos testimonios, ¿no es verdad? Y lo segundo, dice relación con, estaba en esa casa. ¿Quiénes pertenecían? ¿Quiénes estaban en esa fiesta? Ahí yo noté varias... ¿Y cuál es el testimonio de esas personas respecto a... ¿Vieron al niño? ¿Estaba efectivamente el niño en esa fiesta? Entonces son muchas preguntas que el fiscal, yo me imagino, está hay varios misterios. Por ejemplo, ¿por qué el padre se lo pide supuestamente a la amiga, a la mamá, que lo tenía en Tocopilla? ¿Por qué no aparecen amigos que estaban en la casa tomando alcohol junto al padre? ¿Por qué nadie en la casa, si es una casa que tiene muchas habitaciones arrendadas con distintas personas, vio nada? Porque no puede haber sido instantáneo y en cosas de segundos que el padre pesca al menor y se lo lleva al vertedero o lo pesca y lo encierra en la pieza. Tuvo que haber un vestigio de que algo sucedió. Tiene que haber quedado una mancha de sangre. Alguien le debería haber llamado la atención. Algo de lo que pasó ahí. ¿Por qué nadie vio nada en la casa? ¿Quién ayudó supuestamente a Cristian a trasladar el cuerpo hasta esta quebrada? Y por supuesto, ¿cómo nace la versión de la plaza?